Bajo nuestros pies existe un mundo oculto. Un universo que se extiende kilómetros dentro de la corteza terrestre, más allá de la luz solar, más allá de lo que creíamos posible para la vida. Un lugar de extremos, donde la vida desafía lo imposible. Desde microbios antiguos que han sobrevivido millones de años, hasta criaturas extrañas que prosperan sin luz solar. Este mundo subterráneo está redefiniendo lo que entendemos por vida en la Tierra. Un ecosistema vasto, casi alienígena, que prospera bajo calor extremo, presión aplastante y oscuridad total. Aquí, microbios ancestrales se alimentan de minerales, organismos extraños viven sin oxígeno, y la vida resiste de formas que rompen las reglas de la biología. Bienvenidos al bioma profundo de la Tierra. Soy James Stewart y estás viendo Astrum Earth. En este vídeo, vamos a explorar los secretos de esta biosfera oculta, los organismos que la habitan, los retos que enfrentan y lo que esto nos dice sobre la vida, incluso fuera del planeta. Es momento de ir más profundo y descubrir los misterios de este mundo invisible. Pero ¿dónde está exactamente este mundo oculto? Se encuentra desde los 5 kilómetros bajo tierra, hasta 10 kilómetros por debajo del fondo marino. Este ambiente enterrado no parece muy acogedor para la vida, ni siquiera comparado con un desierto o un glaciar helado. Pero los científicos creen que podría albergar hasta el 15% de toda la biomasa del planeta. ¿Has oído hablar de vida extraterrestre? Aquí estamos descubriendo la diversidad inquietante de la vida intraterrena. Antes pensábamos que la biosfera, desde las gigantescas secuoyas hasta los microbios más diminutos, terminaba justo debajo de nuestros pies. Claro. Los científicos ya conocían criaturas que vivían en cuevas profundas o que se arrastraban bajo la tierra. Pero se creía que toda vida dependía del sol directa o indirectamente. Fotosíntesis o cadena alimenticia, todo requería energía solar, por lo que nada podía vivir demasiado alejado de la luz. Pero cuando en el siglo XX comenzaron a abrirse minas y pozos profundos, esa suposición empezó a tambalearse. Se encontraron fluidos en la roca que contenían compuestos de origen biológico. Y algunos científicos lograron cultivar bacterias que parecían haber vivido muy por debajo de la superficie. Al principio había dudas, ¿y si esos organismos habían bajado con el equipo de perforación? Después de todo, rara vez se esteriliza ese tipo de maquinaria. Pero con técnicas modernas que evitan la contaminación desde la superficie, los científicos encontraron células vivas en casi todas las muestras extraídas del subsuelo. Donde hubiera grietas o espacios por donde se filtrara el agua, había vida. Así de persistente es. Ya sabemos cómo cambia la vida al ir un poco más profundo, en cuevas o madrigueras subterráneas. Aparecen adaptaciones extrañas, casi de otro mundo. Como el pez tetra mexicano, sin ojos y con rostro fantasmal, o la rata topo desnuda, una criatura sin pelo y resistente al dolor. Pero ahora vamos aún más profundo, hasta los sedimentos del fondo oceánico y las entrañas de la corteza terrestre. ¿Qué tipo de vida habita allí? ¿Y cómo es? Para entenderla, hay que empezar por lo básico. Toda la vida se divide en 3 dominios. Bacterias, arqueas y eucariotas. Esta clasificación fue propuesta por el microbiólogo Carl Woese en 1990, y cambió para siempre cómo entendemos el árbol de la vida. Todo lo que te resulta familiar, incluyéndonos a nosotros, pertenece al dominio eucariota. Ya sabes lo que son las bacterias, pero ¿y las arqueas? Son organismos unicelulares como las bacterias, pero están entre las formas más antiguas de vida en la Tierra. Tienen paredes celulares únicas y un ADN diferente. En el bioma profundo, arqueas y bacterias coexisten. Ambas prosperan donde la vida es dura, ya sea por la temperatura, la presión o la escasez de nutrientes. Vivir en las profundidades no es fácil. Por eso, echemos un vistazo a los descubrimientos más sorprendentes de nuestras expediciones bajo tierra.
Pausa para promoción, y si estás cansado de que tus descubrimientos más profundos sean tus datos personales flotando en Google, tengo algo que puede ayudarte. Sí, toda esa información circulando se debe a los data brokers, empresas que venden tu vida digital como si fueran cartas coleccionables. Por eso empecé a usar Delete Me. Rastrean tus datos en cientos de sitios turbios y los eliminan. Nombres, teléfonos, parientes. Desaparecen. Es como una limpieza digital permanente. Yo lo uso para evitar robo de identidad, estafas, o que un desconocido sepa dónde vivo por un post sobre leche de avena. Puedes obtener un 20% de descuento en joindelateme.com/astrumerz usando el código astrumerz al finalizar la compra. Gracias a Delete Me por patrocinar este vídeo. Link en la descripción si quieres más privacidad en tu vida digital. Volvemos al documental. Durante el siglo XX, investigadores perforaron sedimentos marinos y quedaron sorprendidos al encontrar células vivas a todas las profundidades que pudieron alcanzar. Era la primera prueba de que la vida podía existir en sedimentos antiguos, algunos con más de 1 millón de años. Esto dio inicio al programa de perforación oceánica. Entre 1983 y 2003, una campaña masiva para estudiar el fondo marino. Y con eso, llegó otra gran sorpresa. La mayoría de bacterias y arqueas del planeta podrían vivir en sedimentos profundamente enterrados. Este hallazgo impulsó nuevas exploraciones que continúan hasta hoy. Y no paran de romper paradigmas. En 1976, científicos usando cámaras especiales descubrieron chimeneas hidrotermales en el fondo del mar, estructuras que expulsan una sopa química caliente, rica en minerales. En expediciones posteriores con submarinos, los científicos quedaron asombrados al encontrar comunidades vibrantes y llenas de vida. Empezaron a ver estas chimeneas humeantes como ventanas al bioma profundo. Y no estaban equivocados. Estas criaturas eran imposibles de hallar en la superficie. Algunas viven en temperaturas cercanas a los 100 grados, y no solo sobreviven, prosperan. Descubrimientos como estos nos obligan a replantear los límites de la vida. Hoy se cree que algunas células podrían resistir hasta los 150 grados. Pero además de temperaturas extremas, los organismos que viven cerca de las chimeneas hidrotermales también enfrentan presiones aplastantes. La presión atmosférica al nivel del mar es de 0,1 megapascales. En las profundidades donde se encuentran estas chimeneas, la presión puede alcanzar los 38 megapascales. Eso es 380 veces más presión que en la superficie del mar. Para sobrevivir allí, hay que ser piezofílico, es decir, amante de la presión. Un buen ejemplo es la bacteria marina Photobacterium profundum SS9. Un nombre poco pegajoso, pero esta especie se ha vuelto un modelo para estudiar bacterias de aguas profundas. Fue descubierta en Filipinas, a una profundidad de 2,500 metros. Y lo más increíble es su resistencia. Puede soportar desde 0,1 hasta 90 megapascales de presión. Eso significa que puede ser extraída del fondo del océano y cultivada en la superficie para su estudio. ¿Y qué han descubierto los científicos? Que esta bacteria tiene genes especiales para reparar daños en el ADN causados por la alta presión. De hecho, lo que activa su respuesta al estrés es la presión baja, como la que hay en la superficie. Es decir, no solo tolera la presión extrema, la prefiere. A profundidades tan abismales, la falta de luz, los nutrientes primitivos y las condiciones extremas cambian completamente la forma de vivir. En el subsuelo marino, la mejor estrategia es simple: ralentizarlo todo. Bajar el ritmo metabólico al mínimo posible. Cuando hay poca energía disponible, todo se vuelve lento. Crecer, dividirse, moverse. La prioridad es sobrevivir, no reproducirse. Se han encontrado organismos bajo el fondo marino con vidas increíblemente largas, en un estado casi de pausa metabólica.
A medida que más sedimento se acumula, los microbios del fondo son enterrados lentamente. Y cuanto más profundo se va, más antiguos son. Esto ha permitido calcular cuántas generaciones han pasado desde que ciertos microbios fueron sepultados. Y los resultados son sorprendentes. En un sitio en Perú, a 40 metros bajo el lecho marino, se estimó que una comunidad microbiana ha pasado por 11,500 generaciones. Pero llegar a esa profundidad tomó 4 millones de años, lo que significa que cada generación tardó en promedio 350 años en completarse. Comparado con la E. coli, que se divide cada 20 minutos, la vida en el fondo marino es casi inmóvil. Son seres que existen en escalas de tiempo geológicas, por eso parecen estáticos. Pero el cambio está ahí, solo a otro ritmo. Si cambias tu perspectiva, te das cuenta de que siguen siendo comunidades complejas, que responden a movimientos tectónicos y fuerzas geofísicas a gran escala. Así que sí, cada generación de estos microbios dura siglos. Pero ¿cómo logran sobrevivir tanto tiempo? Lo más asombroso es la poca energía que necesitan. Nosotros usamos unos 100 joules por segundo para funcionar, como un ventilador de techo en marcha. Pero en un estudio publicado en Science Advances, se calculó que un microbio en el bioma profundo marino usa 50.000 billones de veces menos energía que un humano. Eso sí es eficiencia energética. Pero la vida no se detiene ahí abajo. Mientras hacemos nuestras vidas en la superficie, también suceden milagros silenciosos en lo más profundo de la Tierra. En las grietas profundas de la corteza terrestre es donde solemos encontrar a estos microbios resistentes. Activos, aunque a un ritmo mucho más lento que los de la superficie. Estas criaturas suelen rebuscar entre los restos, sobreviviendo con materia orgánica enterrada en sedimentos profundos o que les llega a través de aguas subterráneas. Como te imaginarás, no es la mejor fuente de energía. Pero para algunos, es suficiente para sobrevivir. Aunque, si vamos aún más profundo, eso también desaparece. En el nivel más extremo del bioma profundo, la única fuente de energía disponible es el hidrógeno, generado cuando el agua reacciona con la roca. Allí, puede haber tan solo 10 células por mililitro. Y aún así, a pesar de los escasos recursos, estas poblaciones mantienen un pequeño grado de diversidad. De hecho, las diferencias entre comunidades alimentadas por carbono orgánico y por hidrógeno son impresionantes, cada especie tiene su propia estrategia. Y no todo ocurre en el océano. En el bioma profundo continental también hay sorpresas. Como el descubrimiento en una mina de platino en Sudáfrica. Allí, los investigadores encontraron una bacteria con una forma totalmente nueva para la ciencia. Parecía una bacteria común, hasta que la cortaron transversalmente. No tenía forma de triángulo, ni de cuadrado, tenía forma de estrella. Una estructura pensada para absorber al máximo los nutrientes. Estas bacterias estelares miden solo 1/10 parte del grosor de un cabello, pero su diseño es clave para sobrevivir en un entorno tan pobre en recursos. Hasta ahora hemos hablado sobre todo de bacterias y arqueas en el bioma profundo. Pero también hay eucariotas que se atreven con este estilo de vida extremo. En 2017, el Dr. Henrik Drake y su equipo reportaron el primer hallazgo in situ de hongos en roca cristalina a 740 metros de profundidad. Y en 2011, al analizar agua extraída de fracturas rocosas en una mina de oro en Sudáfrica, los científicos encontraron vida multicelular. Esa agua había estado aislada a 3,6 kilómetros de profundidad durante al menos 3,000 años. Y contenía diminutos gusanos llamados nematodos. Incluyendo una especie nunca antes vista por la ciencia, que fue bautizada como H. Mephisto, en honor a Mefistófeles, el demonio que odia la luz. Un nombre apropiado para un ser que vive 1,3 kilómetros dentro de la corteza terrestre. Oscuridad eterna, energía mínima, y aún así, vida.
Hemos hablado de microbios casi inmortales, bacterias con forma de estrella, ambientes donde solo hay hidrógeno para comer, y hasta criaturas demoníacas del subsuelo. Sí, el bioma profundo de la Tierra ha cumplido con creces. Pero ahora viene la gran pregunta: ¿cómo se mide algo que está bajo tierra y prácticamente en todas partes? Aunque no hay una cifra exacta, tenemos una estimación bastante confiable. En 2018, el Deep Carbon Observatory analizó 3,800 mediciones globales. ¿El resultado? Entre 200 y 600 octillones de células solo en el subsuelo continental. ¿No sabes cuánto es eso? Tu cuerpo tiene unas 30 billones de células. Esto es 20 cuatrillones de veces más que todo tu cuerpo. Y eso sin contar los sedimentos submarinos ni los almacenes de aguas subterráneas. Solo el continente sólido. Se estima que la vida del bioma profundo ocupa entre 2 y 2,3 mil millones de kilómetros cúbicos, casi el doble del volumen de todos los océanos del planeta. Y si estimamos que solo hemos explorado el 5% de los océanos, imagina cuánto del bioma profundo sigue intacto. Apenas estamos rascando la superficie del subsuelo. Ya sabemos que hay una inmensa cantidad de vida en el bioma profundo. Por suerte, existe un proyecto global para clasificarla. Se llama el Censo de la Vida Profunda. Este proyecto involucra al Deep Carbon Observatory y otros aliados, y su misión es mapear la vida en el subsuelo continental y marino, usando tecnología de secuenciación genética avanzada. Buscan entender la diversidad genética, cómo están estructuradas estas comunidades, su rol en los ciclos del carbono, y mucho más. Incluso podrían encontrar especies clave para estos ecosistemas. Las especies clave son fundamentales para la supervivencia de otras, y sirven como indicadores de la salud del ecosistema. Como los castores que construyen represas donde luego prosperan peces y anfibios, o los líquenes que revelan la calidad del aire en un bosque. Quizá haya un equivalente en el bioma profundo, una especie pionera que coloniza zonas inhóspitas y permite que otras formas de vida prosperen a su alrededor. Ya hay ciertos grupos bacterianos bajo la lupa, gracias a su versatilidad metabólica y su presencia constante en múltiples microbiomas profundos. Aún no tenemos todas las respuestas, pero hallarlas nos daría pistas sobre cómo se colonizan estos entornos y qué significa tener un bioma profundo saludable. Pero tal vez lo más emocionante de todo esto, es que esta idea podría no limitarse a la Tierra. Con todo lo que hemos descubierto sobre la vida intraterrestre, surge una gran pregunta: ¿podría existir este tipo de vida fuera de nuestro planeta? Imaginar arrecifes alienígenas o selvas espaciales suena fantasioso, pero un bioma profundo alienígena, eso sí suena posible. Gran parte del debate empezó hace más de 30 años, cuando en 1992, el astrofísico Tom Gold publicó un artículo revolucionario, The Deep Hot Biosphere. En él, Gold propuso que la vida microbiana estaba tan distribuida bajo la superficie como sobre ella, pero que las reglas eran muy distintas. Allí no manda la luz solar, sino fuentes químicas de energía. Y la temperatura es el límite real para la vida en profundidad. Viendo lo que sabemos hoy del bioma profundo, Gold no estaba nada equivocado. Pero lo más provocador fue su visión sobre otros mundos. Sabemos que los cuerpos planetarios de nuestro sistema solar no tienen condiciones ideales para la vida en la superficie, pero Gold se preguntó, ¿y bajo la superficie? Nosotros vivimos en un planeta tipo Ricitos de Oro, ni muy frío, ni muy caliente, justo para que haya agua líquida. En ese sentido, la Tierra es única, en la superficie. Pero las condiciones del bioma profundo son más estables, y eso podría repetirse en otros planetas. Donde no hay vida en la superficie, ¿podría haberla en el subsuelo? Aunque no vemos agua en la superficie de Marte o Europa, eso no significa que no exista en lo profundo. De hecho, se cree que una quinta parte de Marte alguna vez estuvo bajo el agua.
Tenemos un vídeo increíble en el canal principal de Astra que explora todo esto con más profundidad. No te lo pierdas. Y hay lunas como Europa, de Júpiter, o Encélado, de Saturno, que tienen océanos subterráneos bajo su corteza helada. A veces esos océanos se manifiestan a través de plumas explosivas que escapan al espacio. Y lo más sorprendente, la NASA ha detectado materia orgánica en las plumas de Encélado. Potenciales bloques fundamentales para la vida. Aquí en la Tierra solemos decir, donde hay agua, hay vida. Y no es descabellado pensar que en otros mundos ocurra lo mismo. Si hay agua, podrían darse interacciones agua-roca, como las que generan hidrógeno aquí en la Tierra, y eso sería suficiente para sustentar vida subterránea. Así que aunque la superficie de otros planetas pueda parecer hostil para la vida, los biomas profundos alienígenas podrían estar ocultos justo debajo. Extra intraterrestres, si quieres llamarlos así. Vida fuera del planeta, pero bajo su propia superficie. Y ahora que nuestro viaje bajo tierra llega a su fin, te confieso, me siento bastante agradecido de ser un habitante de la superficie. Muchos científicos dicen que explorar el subsuelo es como adentrarse en la selva amazónica. Yo diría incluso que es como visitar otro mundo. Aunque ni de cerca hemos explorado todo el bioma profundo, ya hemos visto bacterias que resisten presiones extremas, temperaturas de ebullición y entornos con solo gas de hidrógeno. Condiciones tan brutales que, como H. Mephisto, estas criaturas se ganan el nombre del diablo por su sola capacidad de existir allí. La ciencia ha estado fascinada con este mundo oculto desde que empezamos a perforar la Tierra y a explorar el fondo del mar, y puede que entender estos ecosistemas profundos nos dé las claves para comprender lo que pasa más allá de nuestro planeta. Gould dijo alguna vez que, en otra época, sus ideas lo habrían llevado a la hoguera. Pero hoy, su visión se siente más relevante que nunca. Quizás, al final de todo esto, descubramos que la biosfera profunda y caliente no es la excepción, sino la regla universal de la vida en el universo.